Señores, gracias Esteban, en el día de hoy hablaron el ministro de Energía y Minas, por su parte, dio una corta declaración a la prensa diciendo que están buscando mecanismos para que se refleje la baja en los costos de generación en la tarifa eléctrica, sobre todo que le llegue ese beneficio al usuario final de la energía. Y por su parte también se refirió el ministro de Energía y Minas actual, Antonio Almonte, y por su parte también pues se refirió a aspectos de la tarifa el superintendente de electricidad, el señor Rafael Velasco. Decía el señor Antonio Almonte que están buscando mecanismos para que ese beneficio, esa menor rebaja de los costos de generación se puedan pues transferir a los precios finales de la energía de manera muy, muy escueta. O sea, no explicó los mecanismos, pero dijo que se estaban buscando. Ya el superintendente, que fue en una entrevista más de mayor calado, pues dijo que estaban buscando mecanismos, pero habló ya de fases y que en una primera fase se iba a desmontar el subsidio cruzado. El subsidio cruzado no es más, señores, que los consumidores más grandes, tanto residenciales como industriales, pues subsidian la tarifa de los consumidores más pequeños, sobre todo aquellos que tienen menos de 300 kilos. Se consideran para el subsidio cruzado 700 kilos. Esto es una forma de subsidio. La historia del sector eléctrico y de la provisión del servicio tiene una larguísima historia de diferentes fórmulas en que se han buscado después de la capitalización para tratar de no cumplir con uno de los objetivos principales de la capitalización, y es que el sistema estableciera que la tarifa refleje toda la estructura de costos, todas las variables que intervienen, y que pues las tarifas no sean deficitarias. Pero asuntos ancestrales, como los acuerdos que se tenían de generación, el Acuerdo de Madrid y demás, que fijaron unos precios fijos y unas fórmulas de indexación, no permitieron a las distribuidoras poder licitar su energía, y pues eso hizo que los costos de generación, que son un elemento importante en la formación de la estructura de costos de la tarifa, pues no permitieran llevar la tarifa a esa modalidad que reflejara en cualquier tiempo cómo habían formado sus precios. Este subsidio cruzado es algo que distorsiona bastante todo y que de alguna forma crea situaciones perniciosa, porque los consumidores mayores no tienen incentivo para permanecer como usuarios regulados, y siempre pues intentan, bajo los mismos mecanismos de la regulación, o pasar a ser usuarios no regulados o utilizar otros mecanismos que permite la ley para desconectarse del sistema, y pues se pierden esos clientes que realmente tienen las posibilidades de consumir y pagar. Pero además, este subsidio que se da y se aplica y convive con otro subsidio, que es el Fondo de Estabilización de la Tarifa, hace que se aplique a consumidores, no necesariamente aquellos que realmente necesitan el auxilio del Estado, porque en primer paso hay lo que nosotros conocemos como el bono luz, que es un subsidio ya directo a través del SIUBEN, del Sistema Único de Beneficiarios, que sí toma en cuenta algunos criterios del mapa de la pobreza, pero lo demás va simplemente aplicado a tramos de consumo. Y así tenemos que de 0 a
a 200 kilos hay un precio de la energía, y de 201 a 300 otro precio, y sobre los 300 otro precio. De 1 a 200 kilos el precio al que se le cobra a los usuarios 4.44 pesos. De 201 a 300 6.97, y sobre los 300 a 11.10. Los subsidios en principio son explicables en una tarifa deficitaria y van orientados a permitir el acceso de todos a los servicios, a que se estimulen también las inversiones del Estado en aquellas partes que las distribuidoras como distribuidoras y a sus fines de tratar de ofrecer servicio dentro de un plano de rentabilidad, pues pueda ir el Estado a través de otras instituciones a hacer los desarrollos de red y las inversiones que se necesitan. Pero en la práctica ha devenido en una gran distorsión y realmente no son el mecanismo ideal para que nosotros podamos alcanzar la provisión de un servicio de calidad, continuo y justo. Hasta que las tarifas no reflejen la estructura de costo de las distribuidoras, nosotros vamos a tener déficit. Vamos a tener un déficit que va a cada vez a sacrificar más los recursos del Estado. Sabemos que es importante que lo hagamos por fase. Yo creo que es justo y es una buena señal que empecemos con el subsidio cruzado, pero no es suficiente, porque sabemos que el subsidio cruzado, o sea, el aporte que hacen los grandes contribuyentes con su paga, los grandes usuarios, para decirlo de alguna manera, o los grandes clientes, o los clientes que tienen ese tipo de consumo de 700 kilos en adelante, no siempre cubren el déficit en las tarifas menores, en los tramos de consumo menores. Y siempre tiene el Estado que venir a aportar dinero, y las distribuidoras, por más que cobren, pues no tienen ni la remota posibilidad de cobrar una factura que se corresponda con el precio de los kilos que está entregando. Creemos que es importante y que va a ser un gran paso, pero sí, eso no se complementa con el establecimiento de la tarifa técnica que ya ha dicho el superintendente, y creo que fue en una expresión de sinceridad, pues lo único que vamos a tener es un desmonte de un subsidio que ayuda a evitar que el déficit se siga agrandando, y el Estado tendrá que ponerlo de otra forma, porque la tarifa está topada. O sea, la tarifa está, por orden de la Superintendencia de Electricidad, anclada a unos dineros fijos, y no se permite que entre los criterios de una tarifa técnica. Ahora, ¿qué es la tarifa técnica? Es eso mismo. La tarifa va a ser aquella que resulte del análisis de las variables que componen los costos de las distribuidoras. Y para eso, señores, ciertamente se necesita el pacto eléctrico. No porque no esté establecida en la regulación, más que establecida en la regulación y obedezca a una lógica de cualquier provisión de servicio público, no por eso, sino porque tiene un costo político alto. Y ese costo político y social tiene que ser asumido por todos los actores y todas aquellas instituciones y personas que conforman el liderazgo nacional, que tienen que de una vez y por todas asumir esa responsabilidad de que ahora que hemos logrado una reducción significativa en los costos de generación, no solamente por la transformación que han hecho las generadoras, sino por la presencia de Punta Catalina, no solo por la reconversión que han hecho las generadoras de pasar a una matriz de generación más económica, sino por la señal regulatoria y de mercado que representa la existencia de Punta Catalina y sus costos de generación. Tenemos que aprovechar esta situación para ahora
de una vez pactar con los sectores que influyen en la sociedad y tomar la decisión de, aunque sea con la gradualidad que demanden los estudios que se han hecho y que ya están ahí, ir a pasar a tener una tarifa técnica. Eso tiene sus costes. Eso tiene que ser suficientemente explicado a la sociedad. Yo creo que todos los que de alguna u otra manera tienen competencia, atribución o importancia formaron parte de las instituciones que se reunieron para el pacto eléctrico, que quedó listo, ¿eh? Los disensos eran mínimos y no tenían que ver con aspectos fundamentales. Y de hecho, muchos de los puntos que se consensuaron se han ido implementando en la práctica con las competencias y las atribuciones que tienen las instituciones públicas que intervienen en toda la cadena de la provisión del servicio. Pero falta la principal, la tarifa técnica. Y el desmonte de esos subsidios, porque los subsidios, tal como se están presentando, no llevan ni respetan cuáles son las lógicas de la provisión de los subsidios. Hay que tratar de focalizarlo de verdad, no focalizarlo geográficamente, no solamente a través de SIUBEN, porque los criterios de SIUBEN van apuntados a otro tipo de auxilio social que debe dar el Estado. Tienen que ser unos criterios más específicos, aunque se tome como base y se tome como orientación los ejercicios de análisis y los modelos que han sido recomendados por el Banco Mundial para la base de datos que sirve para el SIUBEN pues identificar los subsidios sociales que se dan a través de ADES y demás. Hasta que no se logre afinar ese criterio, no se puede identificar que las personas que vayan a recibir esos subsidios sean aquellas que el criterio y la racionalidad sí lo demanden y su nivel de consumo así también lo demanden. Nosotros no vamos a poder ayudar a que la distribución y la comercialización, que es la parte última de la cadena, pero a donde se juntan todas las distorsiones, todos los errores, toda la falta de intervención del Estado, pueda reflejar la sanidad suficiente para que en un ejercicio de mejor eficiencia operativa las distribuidoras puedan salir del hoyo en el que están. Siempre el sistema eléctrico, que es complejo, ha tenido esa situación. No ha podido ponerse de acuerdo o conseguir el liderazgo suficiente desde el gobierno, desde el Estado, para conseguir los consensos necesarios para establecer la decisión más importante. La tarifa tiene que reflejar los costes. Solo así las distribuidoras podrán medirse de manera justa, conforme a todos los criterios que orientan una sana administración y gestión de recursos, cuáles son su verdadera eficiencia. Saludamos el desmonte de los subsidios cruzados. Quisiéramos saber cuál es el mecanismo para que ese aporte que el subsidio cruzado hace a las pérdidas no técnicas de las distribuidoras y al precio de la tarifa, la verdadera tarifa, la tarifa real que deben cobrar las distribuidoras. Quisiéramos saber cuál va a ser el mecanismo que va a sustituir ese aporte. Y esperamos que podamos avanzar en el seno del Consejo Económico y Social para que de una vez y por todas separe el pacto eléctrico y los actores que intervengan asuman las responsabilidades que de las pequeñas decisiones que no se han podido implementar, como es la tarifa técnica, se pueda pues una vez y por todas implementar.